Vamos a dar inicio a la clase de optimización del miércoles 6 de octubre. Vamos a ver análisis de sensibilidad y vamos a aprovechar de usar el mismo problema que habíamos resuelto, que corresponde al de la actividad 1 y 2. ¿Ya? Entonces, esta no es exactamente la misma planilla, pero hace exactamente lo mismo para resolver el problema. Aquí lo habíamos hecho con Solver, aquí está el modelo en su formato estándar. La función objetivo suma producto, o sea, 5000 por x1 más 2000 por x2 más 0 por x3, 0 por x4, 0 por x5, quiero maximizar. Cada restricción está escrita en su formato estándar, entonces, ¿qué es lo que me queda? Un x1 más 3x2 más x3 igual 100, acá me queda 2x1 más x2 más x4 igual a 50. Aquí estas dos restricciones eran originalmente tipo menor o igual, por lo tanto le agregué las variables de holgura, y la última me queda un x1 más un x2 menos x5 igual a 30, porque la última restricción era de tipo mayor o igual. Y lo último que hicimos fue, bueno, resolvimos acá, un solver, y tenemos la función objetivo, está en la celda H, cambiando las celdas que están acá pintadas de amarillo. Eso es porque a mí se me ocurrió pintarlas de amarillo, no es porque tenga que ser así, ustedes las pintan del color que quieran. Y si quieren las pintan, si no, tampoco es obligación. Y sujeto a las restricciones que son todas de igualdad porque ya está escrita en formato estándar. Convierto las variables sin restricciones en no negativa y resuelvo por simplex. Esto lo resolvimos y vimos el informe sensibilidad. Y entonces ahí nos damos cuenta el valor de las variables duales. Acá me apareció una fila adicional, no sé qué significa, pero esta corresponde a la restricción 1, la restricción 2, la restricción 3, el valor del lado derecho, el precio sombra, ¿ya? La restricción 1 no está activa, por lo tanto su precio sombra, su valor de la variable dual es 0. La restricción 2 y 3 están activas, en el caso de la restricción 2 el valor de su variable dual era 3000, y en el caso de la restricción 3 era menos 1000, ¿ya? Porque habíamos visto que como la restricción 3 estaba en el sentido contrario, entonces estas son de tipo menor o igual, esta es menor o igual, ¿cierto? Originalmente, menor o igual, esta es menor o igual, y la última es mayor o igual. Entonces, si yo cambio el lado derecho de la restricción 3, ¿okay? Estoy exigiendo más, por lo tanto estoy achicando mi espacio de soluciones factibles y por lo tanto la solución óptima en ningún caso va a mejorar, lo más probable es que empeore, ¿ya? Y lo habíamos resuelto acá, habíamos resuelto nuevamente con Solver, aquí, con estos nuevos valores. Entonces si yo resuelvo nuevamente acá, me encuentra otra solución, 19, 12, 45, con un valor de función objetivo, el original era 120.000, disminuyó en 1000, que era el valor de la variable dual. Eso fue lo último que hicimos. Pero lo que no dijimos, y ahora retomo el punto, que si ustedes se fijan, ¿cuál era la solución original? Era 20, 10 y 50, ¿cierto? Entonces, cuando yo cambio el lado derecho de una restricción, ¿ya? Lo voy a cambiar, eso lo alcancé a decir, lo voy a cambiar en una cantidad pequeña, ¿ya? Lo voy a cambiar en torno a su valor, ¿ya? Y la solución, la base del problema va a seguir siendo la misma, ¿ok? Porque acá, en la solución original, en la solución óptima original, las variables básicas eran x1, x2 y x3. Varío el lado derecho de esta restricción en una unidad, las restricciones, las variables básicas siguen siendo x1, x2 y x3. Entonces, ¿cuánto puede variar el lado derecho de una restricción para que la base óptima siga siendo la misma? ¿Ya? Esa es una de las preguntas que vamos a poder responder de ahora en adelante, ¿ya? ¿Cuánto puede variar el lado derecho, ya sea hacia arriba o hacia abajo? Porque ¿qué pasa si le ponemos 29, por ejemplo? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué pasa si ahora en vez de que sea 30, ahora es 29?
A ver, si alguien me lo dice sin que lo tengamos que resolver. ¿Cuál creen que va a ser la solución óptima? El valor óptimo, porque la solución óptima no es tan trivial de encontrarla. Si yo disminuyo ahora el lado derecho de la restricción 3, ¿qué creen que va a pasar con el valor óptimo? ¿Va a mejorar o va a empeorar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Debería aumentar. Debería aumentar. ¿Por qué, Pablo? Por la desigualdad que es mayor igual. ¿Ya? Que lo que ocurre, como yo estoy disminuyendo el valor del lado derecho, ¿ya? La restricción originalmente es de tipo mayor o igual, entonces estoy exigiendo menos. Entonces estoy ampliando mi espacio de soluciones factibles, y como lo estoy ampliando, entonces debería encontrar soluciones mejores, un mejor valor de función objetivo, no peores, ¿ok? En el peor de los casos sería igual, pero nunca va a ser un valor, en este caso como estoy maximizando, nunca va a ser un valor inferior. ¿Y en cuánto debiera ser el valor de esa función objetivo con este nuevo valor del lado derecho? ¿Cuánto crees tú, Pablo? Debería ser 121.000, ¿o no? 121.000, exactamente. Vamos a resolverlo y da lo que tú dices. ¿Por qué? Porque 1000, menos 1000 en este caso, es el valor de la variable dual asociada a la restricción 3, y te dice cuánto va a variar el valor de la función objetivo si el lado derecho de esa restricción aumenta o disminuye en una unidad. Si aumenta, entonces, en este caso el valor de la función objetivo va a disminuir. Y si el lado derecho disminuye, en este caso el valor de la función objetivo va a aumentar. ¿Y por qué? Porque por el teorema de dualidad fuerte, ¿ya? Vamos a escribir la función objetivo del primal, es 5000 x1 más 2000 x2. Ese es el valor, esa es la función objetivo del primal, y el valor de la función objetivo del dual es 100 y 1 más 52 más 33, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Vamos a colocar aquí. Entonces, veamos el caso más simple. Los valores de las variables duales y 1 y 1 y 1 y 2 y 3 eran, y 1 era 3000, y 2 0, y 3 menos 1000. ¿Ya? Fíjense en el valor de la función objetivo. ¿Ya? En el óptimo, yo sé que z óptimo es igual a w óptimo, ¿cierto? Por el teorema de dualidad fuerte. Los dos problemas, el primal y el dual, tienen el mismo valor de función objetivo. ¿Qué pasa si yo varío el lado derecho de la restricción 2? Yo sé que la restricción 2 no está activa. ¿Qué pasa si en vez de que el parámetro del lado derecho de la restricción 2 sea 50, en vez de que sea 50, sea 49, o sea 51? ¿Qué es lo que va a pasar? Mi nueva función objetivo del dual va a ser con el nuevo valor del lado derecho, por ejemplo, 49. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Si I2 vale 0, ¿va a cambiar el valor de la función objetivo? Si la variable I2 vale 0, No. no cambia. ¿Por qué? Lo podemos ver matemáticamente, ¿ya? La variable vale 0, por lo tanto da lo mismo por qué valor lo multiplique, el valor del W no va a cambiar, dentro de un cierto rango, ¿ok? Porque si yo el lado derecho de una restricción lo cambio más allá de su rango de sensibilidad, me va a cambiar mi solución óptima
no solamente en valor, sino que me va a cambiar la estructura de mi solución óptima. Ya mis variables básicas no van a seguir siendo las mismas. ¿Ok? Esa es la idea, el concepto de análisis de sensibilidad tiene que ver con hasta qué punto pueden variar los distintos parámetros del problema, en particular los lados derechos de las restricciones, los coeficientes en la función objetivo, para que la estructura de la solución óptima sea la misma, o sea, que las variables básicas sigan siendo las mismas y por lo tanto las variables no básicas sigan siendo las mismas, por lo tanto las restricciones que están activas en la solución óptima sigan siendo las mismas. ¿Ya? Entonces, si yo varío, en este caso, por ejemplo, acá lo hice con vamos a la... y lo otro que es importante, que los parámetros se varían uno a la vez, ¿ya? Uno a la vez. No puedo estar variando, porque si estoy variando todos los parámetros al mismo tiempo, ya no tengo idea cuál es, si el resultado que yo estoy obteniendo es producto de qué efecto, no lo sé. Entonces varío un parámetro a la vez y veo qué ocurre. Entonces, si yo, por ejemplo, varío el lado derecho de una restricción que no está activa, en este caso, era espérense, disculpen, mi memoria me falló. Esto era 3000, el de I2 era 3000 y el de I1 era 0. ¿Ya? De hecho, aquí está, estoy puro leseando. Este 0, 3000 y menos 1000. ¿Ya? Ahí está. Entonces, es la restricción 1 la que no está activa. ¿Ya? Entonces, conceptualmente lo que dije está correcto, pero lo dije con la variable equivocada. Entonces, si yo variara este lado derecho, por ejemplo, 101 o 99, ¿ya? Volvamos a los valores originales. Pongamos 101, a ver qué pasa. 101. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con la solución óptima? Va a volver a ser la misma. 2010. ¿Qué es lo que va a cambiar? X3. ¿Qué es lo que es X3? La variable de holgura de la restricción 1. Antes valía 50, ahora vale 51. ¿Por qué? Porque aumenté el lado derecho de esa restricción. Entonces, antes me sobra 50, ahora como lo aumenté en 1, ahora me sobra una unidad más. ¿Ya? Entonces, no me cambió mi solución óptima, que finalmente cuánto produzco del producto 1 y del producto 2. ¿Ya? Y si lo varío a 99, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Resuelvo. Tampoco va a pasar nada, el valor de la función objetivo no va a cambiar, ¿ya? Porque la restricción no está activa, entonces acá yo estaría multiplicando cualquier variación en este lado derecho, lo estaría multiplicando por un valor 0. Entonces no me va a modificar el valor de la función objetivo, siempre y cuando esa variación esté dentro de su rango de sensibilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo un poco prueba y error, ¿ya? Ahora, no es esa la idea. Yo les quiero ilustrar el efecto de cambiar el lado derecho de una restricción. También podemos ver el efecto de cambiar un coeficiente de la función objetivo. Esto, si yo lo volviera a resolver, pero justamente la idea es que a partir de la solución óptima que ya obtuvimos, hacer los análisis sin tener que volver a resolver el problema, ¿ya? O en el mejor de los casos, resolverlo a partir de la base óptima con los parámetros originales. Eso es lo que significa análisis de sensibilidad post-optimal, ¿ya? Resuelvo el problema original con los parámetros originales y después veo qué pasa si varía un lado derecho, qué pasa si varía algún coeficiente de la función objetivo. Cuánto puede variar hacia arriba o hacia abajo, ¿bien? Para que la estructura de la solución óptima siga siendo la misma. Y en el caso de que esa variación esté más allá de ese rango, ¿ya? Entonces yo obtengo la nueva solución óptima sin tener que volver a resolver el problema, sino que a partir de la última solución, la solución óptima original, hago iteraciones adicionales hasta encontrar la nueva solución óptima, ¿ya? Ese es el concepto básico. Ahora, esos rangos de sensibilidad, el solver de Excel se los entrega, ¿ya? Por ejemplo, y eso es importante que aprendan a leer, a leerlo, a leer este informe. Esta es la solución original. Entonces tenemos que X1 vale 20, X2 vale 10, o sea, produzco 20 litros de la leche 1, creo que era la de almendra,
X2 vale 10, produzco 10 litros de la leche de coco, y me sobran 50 horas máquina, que era la restricción 1. ¿Ya? Entonces, acá está el coeficiente en la función objetivo. Entonces, el precio del producto 1 es 5.000, el precio del producto 2 es 2.000. ¿Qué es lo que me dice acá? Me dice cuánto puede aumentar, cuánto puede disminuir, ¿ya? Para que, en este caso, la solución óptima siga siendo la misma. El valor de la función objetivo va a cambiar, pero la solución óptima va a seguir siendo la misma, ¿ya? Porque cuando yo varío un coeficiente de la función objetivo, el espacio de soluciones factibles no se ve modificado, solamente cambia el valor de la función objetivo. Ahora, sí, recuerdan cuando se hace el análisis de sensibilidad gráfico, yo tomo la pendiente de la función objetivo y la inclino en el sentido en que cambia el coeficiente, y lo que ocurre es que llega hasta otro vértice y, y eso es lo máximo que puede aumentar o disminuir. Y lo tengo que hacer en las dos direcciones para encontrar cuánto puede aumentar y cuánto puede disminuir. Ese análisis está hecho acá como resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, el precio del producto 1 puede aumentar todo lo que quiera, ¿ya? Y puede disminuir en 1.000, o sea, puede disminuir hasta el valor de 4.000, que era una de las preguntas que creo que les hacía en la tarea. Mientras que el precio del producto 2 puede disminuir todo lo que quiera, o sea, puede llegar a ser cero. Acá esto significa que puede disminuir infinito, pero en la práctica los precios nunca van a ser negativos, en teoría. Por lo tanto, el límite real va a ser cero, puede disminuir hasta cero, y yo voy a estar obligado igual, aunque no me convenga, a producir 10 litros de la leche de coco, porque necesito, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, completar los 30 litros exigidos de producción. ¿Ya? Entonces, por eso estoy obligada a producir al menos esos 10, aunque el precio sea ridículo, ridículamente bajo. Y puede aumentar hasta 2.500, o sea, puede aumentar en 500 a partir de 2.000, y se mantiene la misma solución. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Ahora, yo no quiero que estemos resolviendo a cada rato el problema, porque justamente esa no es la idea, no es volver a resolver el problema con los nuevos parámetros, sino que, y ahora les voy a mostrar mi supercalculadora. Acá era la que les decía yo que había inventado. Es básicamente lo mismo que les voy a enseñar el viernes con matrices. Esto lo hace, todos los cálculos los hace solo. Incluso hace todas las iteraciones. ¿Quieren se los muestro? ¿Recuerdan cuál era la tarea 1? La tarea 2, que había que resolver con simplex. Miren, ahí les voy a mostrar. En esta parte de la calculadora hay que configurarla así, la dimensión del problema, ¿ya? Entonces hay que agregarle las filas, las columnas que corresponden. Acá está escrito el problema en la fase 1, ¿ya? En la fase 1 yo quiero minimizar la contribución de las variables artificiales, entonces me queda minimizar T1 más T2 más T3. Y acá está escrito el problema en su formato estándar, agregándole las 3 variables artificiales, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, yo tengo que agregar, si quiero maximizar o minimizar, acá me calcula los costos reducidos, yo la programé para que los calculara. Calcula los costos reducidos y analiza, en este caso, como estoy minimizando, cuál es el menor, y busca cuál es la variable que tiene ese costo reducido y te dice cuál entra a la base. O sea, acá está programado a la simple. Te dice cuál entra. Acá te calcula el valor de las variables básicas, en este caso. Son 3 restricciones, así que tengo 3 variables básicas, en principio T1, T2, T3. Entonces, en la primera iteración, T1 vale 100, T2 vale 50, T3 vale 30. Busca el coeficiente en la matriz, acá está multiplicada, acá está la inversa de la base, ¿ya? La busca sola. Si tú cambias acá las variables básicas, te la recalcula. Por ejemplo, si yo pongo T1, T2, X1, te cambia la base, ¿fijan? Bueno, esta es no factible, porque hay una variable que es negativa.
Entonces cambia la base, calcula la inversa de la base y hace todos los cálculos con el simplex matricial. ¿Ya? Entonces acá está la inversa de la base por b, ¿ya? Multiplica la inversa por el vector. Acá multiplica la matriz A completa por la inversa de la base. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver cuáles son las columnas asociadas a las variables básicas, cuáles son las columnas asociadas a las variables no básicas. Entonces, considerando cuál variable entra a la base, que es x2, busca cuál es el coeficiente en la columna correspondiente, ¿ya? Entonces en este caso la variable x2 es esta, entonces los copia nomás, los busca y los copia ahí, ¿ya? Y después hace el cálculo del valor de la variable dividido por el coeficiente el valor de la variable básica, dividido por el coeficiente de la variable no básica en esa matriz. Esta sería b a la menos 1 por n, y escoge el valor mínimo entre esos tres. Entonces sería el mínimo entre 100 tercios, 50 dividido 1, 30 dividido 1, el mínimo es 30, y te dice al tiro qué variable sale de la base. ¿Ya? Ahí está. Entonces sale T3. Para los que lo hicieron, se pueden recordar del ejercicio. Entonces, si entra x2 y sale T3, yo simplemente escribo acá x2, y ahora te dice, calcula los costos reducidos nuevamente, dice qué variable entra, x5, hace los mismos cálculos. Acá, por ejemplo, cuando el coeficiente en la matriz es negativo, entonces no lo considera, ¿ya? Porque esa variable significa que puede aumentar hasta infinito. Si es que x5 aumenta, nunca va a llegar a ser 0. Entonces coge entre estas dos, sale T1. ¿Cuál entró? X5. Entonces acá yo pongo X5. Ahora me dice que entra X1 y que sale T2. Y entonces acá coloco X1 y ahí me dice que ya llegó al óptimo. ¿Ya? Esta es la calculadora. El que ahí, si es que quieren, está disponible en webcursos si la quieren usar. Entonces están los lados derechos, acá está el vector b, acá está los coeficientes de la función objetivo, y acá se escribe la matriz A con todas las variables adicionales que se requieran. ¿Ya? Pero para lo que nos interesa ahora, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Aquí partimos de la base factible que encontramos en la fase 1, x1, x2, x5, aquí las escribo nuevamente en orden. Ahora aquí, le cambio acá porque quiero maximizar, y bueno, los coeficientes ahora son los originales, 5000, 2000, 000. Quiero maximizar, entonces todavía no estoy en el óptimo. ¿Por qué? Porque tengo un costo reducido. A ver, si quiero maximizar, entonces tengo un costo reducido positivo. Entonces si x3 deja de ser 0, me va a mejorar el valor de la función objetivo. Entonces entre x3 y ¿cuál sale? Sale x5. Entonces acá la cambio y tengo la solución óptima. Bien. Entonces, a partir de la solución óptima, que es esta, voy a crear una hoja nueva. A partir de esta solución, yo puedo variar el lado derecho de una restricción y automáticamente me calcula la solución óptima. Si es que la base óptima sigue siendo la misma. Y si no sigue siendo la misma, me va a decir que ya no, esa base no es óptima. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros cambiamos acá a 101, que es el último que hicimos recién, ¿se fijan? Me cambia, bueno, está un poco fome, 20, 10, 51, solamente me cambia el valor de la variable de holgura de la restricción 1. Pero si cambio, ¿cuál habíamos hecho? Está a 29. Me cambia automáticamente los valores de las variables básicas. ¿Se fijan? 21, 855, y no lo estoy resolviendo por solver. Simplemente yo estoy a partir de y eso se conoce como análisis post-optimal. O sea, después de encontrar la solución óptima, ¿qué pasa si varía un parámetro? La solución óptima
sigue siendo la misma, no los valores de las variables, sino que las variables que son básicas y las variables que son no básicas siguen siendo las mismas, porque si yo cambio un lado derecho, lo más probable es que me cambie los valores de las variables, pero las que son básicas siguen siendo las mismas, en este caso sí, 29. Cambié el lado derecho de la restricción 3, lo disminuí, mejoró el valor de la función objetivo, pero cambió, la solución óptima cambió, pero la estructura de la solución óptima sigue siendo la misma. ¿Se fijan? Veamos, volvamos acá. No sé si tienen preguntas, ¿no? Me fui como bien rápido tratando de explicar esto, pero ahora sí que lo voy a hacer con calma, ¿ya? ¿Se acuerdan de una de las preguntas, la última de la tarea 2, donde se les decía cuánto estaban dispuestos a pagar por más agua? La disponibilidad de agua estaba dada por la restricción 2. Entonces, si yo, el valor de la variable dual, acá, no, aquí, eh, mm, 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 aquí están los valores de las variables duales, entonces, lo voy a copiar para que no se me olvide. Entonces, si yo varío el lado derecho de esa restricción a 51, ¿qué es lo que va a pasar? El valor de la función objetivo va a aumentar en 3000. Si varío 52, va a aumentar a 3000. 53, aumenta otros 3000. 54, aumenta otros 3000. 55, aumenta. 56. Bueno, yo les voy a enseñar después cómo no hacerlo uno a uno, por lo menos ya no lo estamos resolviendo con Solver, el cálculo se hace matricial, pero estoy tanteando un poco para mostrarles el efecto. 57, 58, creo que era 60 el límite, 59 y 60. 60. ¿Qué pasó ahí? Aumentó a 60. Y si ustedes se fijan acá, informe sensibilidad, la restricción 2, que es esta, ¿qué es lo que te dice? Su lado derecho vale 50, su precio sombra 3000, o sea, si yo varío el lado derecho en una unidad, si lo aumento, entonces el valor de la función objetivo va a aumentar en 3000. Si lo disminuyo, entonces el valor de la función objetivo va a disminuir en 3000 por cada unidad que disminuye. ¿Ok? Pero hay un límite, y ese límite está dado por este aumento. Entonces, ¿cuánto puede aumentar? 10. ¿Cuánto puede disminuir? 20. Entonces, si ese lado derecho aumenta en 10 o disminuye en 20, la estructura de la solución óptima sigue siendo la misma. O sea, la base óptima sigue siendo la misma. Las variables básicas siguen siendo las mismas. Con un valor diferente, ¿ok? Pero son las mismas. Si yo aquí aumento a 61, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasó? Aumenta a 61. ¿Qué ocurrió arriba? Era 60. Claro, el valor de la función objetivo aumentó, siguió aumentando en 3000. ¿Pero qué pasó con la variable x2? Yo aumenté más allá de su rango de sensibilidad y ahora una variable que antes era básica, x2, ahora es negativa. Entonces, cuando yo modifico un lado derecho de una restricción, lo puedo modificar mientras mantenga la factibilidad de la base. Porque si en algún minuto lo modifico más allá y una variable básica pasa a ser negativa, quiere decir que entonces esa base ya no sigue siendo la óptima y me tengo que cambiar de base. ¿Okay? Entonces solamente hasta 60 lo puedo aumentar. Después vamos a ver, como les digo, cómo calculo por qué 60. ¿Ya? Hay que también hacerlo matricial. Y para no estar tanteando de a uno, sabemos acá que puede disminuir en 20, si lo hiciera de a uno me demoraría mucho. Entonces, cuando era 50, cuando es 60, ¿qué es lo que ocurre ahí? Tengo que la variable x2 que era básica, ahora es 0, entonces ahí tengo una variable básica con valor 0, ¿y eso qué significa?
de una variable básica, porque estas siguen siendo las no básicas, porque son las que tienen costo reducido negativo. Las variables básicas tienen costo reducido cero. Entonces, cuando lo aumento justo el lado derecho hasta el límite de su rango de sensibilidad, es porque moví la restricción hasta que me topé con otro vértice. Eso es lo que ocurre geométricamente. Y ese vértice ya estaba determinado por otras dos restricciones. Entonces, esta tercera restricción que la desplacé hasta ese vértice, está haciendo que el vértice esté sobredeterminado. Y por eso que la variable ahí, una de las variables básicas queda con valor cero. ¿Ya? Aquí tengo, cuando el lado derecho de esa restricción aumenta a 60, tengo, en este caso tendría 3 restricciones activas y por lo tanto tendría una más que las que necesito para determinar ese vértice. No solamente tendría la restricción 1 y 2, sino que además la de no negatividad de x2. Entonces lo puedo variar hasta 60 y hacia abajo lo puedo variar 50, era 40, si varía 40, sigue siendo, se fijan, las tres variables, x1, x2 y x3 siguen siendo las variables básicas. Si lo varío a 31, ahí miren, fíjense, está todavía es mayor que 0, pero si lo llego a vario hasta 30, entonces ahí pasa lo contrario, x1 es la que se hace 0. Y si sigo disminuyendo, me salgo del rango de sensibilidad. La variable pasa a ser negativa. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. No sé si voy muy rápido, si están entendiendo el efecto. Yo acá solamente quiero ir mostrándoles el efecto de los cambios en los lados derechos y ahora voy a hacer el mismo efecto en los cambios en los coeficientes de la función objetivo. ¿Ya? Entonces, si yo cambiara, por ejemplo, a 61, ¿qué es lo que ocurre? Claro, aquí me sigue diciendo que es óptimo porque los costos reducidos siguen siendo negativos. En el caso de las variables no básicas. Pero tengo una variable básica con valor negativo y eso no puede ser. Entonces ese punto ya dejó de ser factible y por lo tanto tengo que buscar cuál es la nueva base. ¿Ya? Y eso lo hago con el dual. Entonces cuando me preguntan, ¿para qué uso el dual? Para recalcular la solución óptima, si es que me salí del rango de sensibilidad de un lado derecho. ¿Ya? Volvamos acá, a los originales. ¿Qué pasa ahora si cambio un coeficiente de la función objetivo? Veamos, como ya tenemos el rango de sensibilidad acá, variamos el precio del producto 1. Aquí. Su valor inicial es 5.000, puede reducir hasta en 1.000. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que ocurre. Es 5.000, si es 4.500, ¿qué es lo que pasa? Ay, aquí me... es 100. Tengo que volver a los valores originales, me he quedado pegada con un... estoy haciéndolo en otro lado, aquí sí. Es 150, 30, aquí sí. Entonces, lo varío a 4.500. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasó? Miren, ¿qué pasó ahí? Valor de la función objetivo. ¿Qué es lo que cambió? Cuando yo cambio el coeficiente en una función objetivo, ¿qué es lo que cambió si le pongo ahí 4.500? ¿Qué cosas cambian? ¿Cambió la solución óptima? No, no cambió. ¿Ya? Porque lo único que estoy haciendo es que a partir del mismo vértice que es el óptimo, estoy moviendo, estoy inclinando, por decirlo de alguna manera, la función objetivo en el sentido en que el parámetro, estoy moviendo el parámetro. ¿Ya? Entonces, en este caso estoy disminuyendo el precio del producto 1. Pero ¿qué es lo que cambió si vuelvo acá? Miren, El valor de la función objetivo. ya cambió el valor de la función objetivo, porque si antes era 5.000 por x1 más 2.000 por x2, x1 y x2 se mantienen constantes y cambia, en vez de 5.000 va a ser 4.500 por x1 más 2.000 por x2, el valor de la función objetivo va a cambiar. Pero no solamente cambia el valor de la función objetivo, mira, fíjate. ¿Qué es lo que cambia?
cambian los costos reducidos de las variables no básicas? ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a hacerlo a poco. 4.400. Mira. 4.300. ¿Qué va pasando? 4.200. 4.100. ¿Qué está pasando? Además de cambiar el valor de la función objetivo, que eso es más evidente. Van cambiando los costos reducidos de las variables no básicas. Inicialmente eran menos 3.000 y menos 1.000. Y cuando voy en 4.100, están en menos 2.100 y menos 100. Y si llego a 4.000, ¿qué es lo que ocurrió? 4.000 era el límite. Puede reducirse en 1.000 este coeficiente y la solución óptima va a seguir siendo la misma. ¿Sigue siendo la misma? Sí. 20, 10, 50. Pero ¿qué es lo que pasa justo cuando es 4.000? ¿Qué es lo que ocurre? La función objetivo se vuelve paralela a una restricción, entonces hay muchas soluciones óptimas. Más que muchas, infinitas. Claro. Porque si las variables son continuas serían infinitas. Claro. Todas las que están entre los dos vértices. Porque ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando justo estoy en el límite del rango de sensibilidad, es porque una de las variables no básicas llegó a tener costo reducido cero, porque si yo disminuyo, a ver, ¿qué es lo que va a pasar si yo disminuyo más allá del 4.000? No sé quién respondió, ¿Pablo? Ignacio, Nacho. Ignacio. Ignacio. El costo reducido de la variable x5 ¿Ya? se va a ver positivo, entonces el punto que estamos evaluando dejaría de ser óptimo ¿Ya? y habría otra solución óptima. Exacto, o sea, tenemos que tratar de acordarnos y por eso quise traer el mismo ejemplo que habían hecho en la tarea, porque me imagino que lo tienen más interiorizado. Em, entonces, claro, aquí justo en el límite del rango de sensibilidad es porque uno de los costos reducidos de las variables no básicas se hizo justo cero. Entonces, si yo lo varío más allá de su rango de sensibilidad, pongamos 3.900, ¿qué es lo que ocurrió? Es efectivamente lo que tú dijiste, que el costo reducido de esa variable ahora pasó a ser positivo y por lo tanto la solución básica yo tenía ya no es la óptima. ¿Ok? Sigue siendo factible, porque cuando yo cambio un coeficiente de la función objetivo no afecta el espacio de soluciones factibles, por lo tanto todas las soluciones factibles siguen siendo las mismas. Entonces la solución óptima deja de ser óptima. Entonces, ¿cuánto varía un coeficiente de la función objetivo para que la solución óptima siga siendo la misma? Si lo varío más allá, entonces la solución óptima deja de ser óptima, deja de cumplir el criterio de optimalidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, varío más allá de su rango de sensibilidad y esta solución ya dejó de ser óptima, entonces tengo que, a partir de esta solución, encontrar la siguiente. Esta ya dejó de ser óptima, pero ¿qué es lo que tengo que hacer si, si el precio bajó a 3.900? Tengo que volver a resolverlo por Solver. A ver, veamos qué pasa. 3.900. Tengo que volver a resolverlo por Solver. Acá, bueno, voy a borrar aquí todo. Vamos a ver, con 4.000, ¿qué es lo que nos da? Lo voy a resolver con Solver, ¿ya? A ver qué es lo que nos da. Me lo cambió al tiro. Pongámosle 4.001, ¿ya? Porque depende de cómo lo busca, es cuál es el vértice. Cuando yo tengo dos, ahí, espérense. Ahí sí, con 4.001 todavía arroja la misma solución que antes. Cuando lo resuelven por Solver, em, cuando encuentra un vértice que cumple con el criterio de optimalidad, se detiene. Entonces yo no sé a cuál de los dos vértices va a llegar primero, ¿ya? Entonces por eso le puse el 4.001 para que llegue al mismo vértice que teníamos originalmente. Entonces si yo lo cambio acá a 3.999, ¿ya? Entonces ahora me va a cambiar ahí.
x1 vale 10, x2 vale 30, y ahora x5 pasa a ser variable básica, ¿ya? Antes, ¿cuál era? x3. ¿Qué es lo que me dice mi supercalculadora de simplex? Que si yo cambio, acá lo resolví con 3.900, bueno, hagámoslo con 3.900, ya no va a pasar lo mismo, va a solamente cambiar el valor de la función objetivo. La solución va a ser la misma que obtuvo con el 3.999 porque ya cambió la estructura de la solución óptima. Dejó de ser básica x3 y pasó a ser básica x5. x1 y x2 se mantienen, ¿ya? Entonces me moví de un vértice al otro, cuando el coeficiente C1 varió más allá de su rango de sensibilidad. Entonces, si lo resuelvo acá, ¿qué es lo que me dice simplex directamente? Tengo que hacer una iteración más, y las que sean necesarias. Varié mi precio del producto 1, lo disminuí más allá de su rango de sensibilidad, entonces la solución óptima deja de ser óptima. ¿Por qué? Porque quiero maximizar y ahora tengo un costo reducido positivo, entonces ahora sí me interesa que X5 entre a la base, hago los cálculos y acá no me voy a detener los cálculos, es lo mismo que hicimos anteriormente, solo que lo hace directamente el Excel, que me dice que sale la variable x3. ¿Fijan? Sale x3, por lo tanto aquí reemplazo x3 por x5 y me recalcula. ¿Y cuál es encuentra el óptimo? Costos reducidos menos 20 menos 1940. ¿Ya? Ya estamos en la solución óptima y la solución óptima es 10, 30, 10. La misma que se encontró con Sol. Es más, lo que hice aquí, 99.000. Puedo hacer acá, los costos reducidos, eso me falta. Quiero mostrarles que los costos reducidos son esos. Entonces, voy a resolver, ya está resuelto, pero voy a arrojar el informe de sensibilidad para esos nuevos parámetros, ya y ahí me dan los valores de los costos reducidos. Se fijan, menos 20, menos 1940, son los mismos que yo tengo acá. Menos 20, menos 1940. Eso es lo que quería mostrar. Y ahora, como me cambié los parámetros, entonces ahora los rangos de sensibilidad que te arroja el informe de Solver están hechos a partir de esta nueva solución óptima, ¿ya? Por eso que son diferentes, ¿ok? Si acaso, pero lo que les quería ilustrar acá es que el cálculo de los costos reducidos era el mismo que me encuentra Solver resolviendo de nuevo el problema con los nuevos parámetros, a los costos reducidos que yo obtengo resolviendo el problema a partir de la solución óptima inicial. Entonces, la solución óptima inicial deja de ser óptima, entonces hago una iteración más, en este caso, una iteración más, encuentro la nueva solución óptima. Y los costos reducidos que yo tengo acá son los mismos que me arroja Solver cuando resuelvo el problema desde cero. ¿Qué más podemos decir acá? Entonces vamos a... En el caso de que varía algún coeficiente en la función objetivo, ¿ya? La factibilidad de la solución óptima original no se ve comprometida, por lo tanto, lo peor que puede pasar es que la solución óptima deje de ser óptima y por lo tanto tenga que hacer algunas iteraciones más en el mismo simplex para encontrar la nueva solución óptima. Pero cuando me varía un lado derecho de una restricción, entonces la solución óptima no solamente podría dejar de ser óptima, sino que podría dejar de ser factible.
Y si la solución que yo tenía, la base óptima que yo tenía del problema original, deja de ser factible, ¿cómo creen ustedes que encuentro la nueva base? Porque ya tengo que como buscar una nueva base. Entonces, ahí es donde se utiliza el dual. ¿Por qué? Porque cambiar un lado derecho del primal, ¿a qué equivale en el dual? Los coeficientes, si no me equivoco. Sí, lo escribimos por ahí. ¿Dónde lo escribí? Acá creo. Aquí. Aquí está. O sea, si yo cambié un lado derecho de una restricción del primal, eso equivale a cambiar un coeficiente en la función objetivo del dual. Y si yo sé reoptimizar cuando cambio un coeficiente, entonces cuando cambio un lado derecho en el primal, mejor veo qué pasa en el dual y reoptimizo el dual y no trato de buscar una nueva base factible del primal y que es más difícil quizás de hacer. Claro, con problemas chiquititos yo podría tantear acá, pero no es la idea. ¿Ya? Podría, por ejemplo, si cambiábamos acá, me volver a los parámetros originales. Este era 5000, este era, la base era x1, x2 y x3. Entonces, si variábamos la disponibilidad de agua a 100, por ejemplo, más allá de su rango de sensibilidad, ¿qué es lo que me queda? X2 es negativo. Chuta. Entonces, la base óptima ya no es factible. Dejó de ser factible. Entonces, ¿cuál es la nueva base? ¿Con cuál sigo? Tendría que empezar a cambiar. A ver, ¿será? Fíjate, acá te da los valores. 70 menos 40, 150. Entonces, ¿cuál será? X1, X2, a ver, probemos. X3, X5, ahí está. X4, ¿cuánto me da con X4? También podría ser X1, X4, X3. Yo ya sé que X2 no puede ser básica porque pasó a ser negativa. ¿Ya? Entonces la tengo que sacar de la base, pero ¿por cuál la reemplazo? No tengo idea. Entonces, claro, acá podría probar, no tengo muchas combinaciones. Em, pero es más fácil hacer ese cambio en vez de tratar de encontrar la nueva variable básica que reemplaza a la que pasó a ser negativa, es mejor reoptimizar el dual, ¿ya? Porque finalmente lo que estoy haciendo en el dual, si yo cambio un lado derecho, una restricción del primal, lo que estoy haciendo es cambiando un coeficiente de la función objetiva del dual. ¿Okay? Eso es, claro, acá yo podría probar con X5, 50, 20, 50, y ahí es óptimo. Si pruebo con X4, ¿qué es lo que ocurre? Con X4, ahí esa base, X1, X4 y X3 con esos nuevos parámetros, 100, 130, sí es factible, ¿ya? Porque los valores de las variables básicas son mayores que 0, pero no es óptima, porque los costos reducidos acá, como quiero maximizar, acá tengo que X5 tiene un costo reducido de 5000. Entonces, me interesaría que X5 entrara a la base. ¿Y cuál saldría? Saldría X4. Pues ahí, cuando tengo la base X1, X3 y X5, o sea, solo fabrico producto 1, entonces tengo la nueva solución óptima con esa nueva disponibilidad de agua. ¿Ya? Y que podría variar hasta 200, creo. Esa era la solución. ¿Recuerdan? Que si variaba más allá de 200, entonces cuando la disponibilidad de agua llegaba a 200, ustedes encontraron una nueva solución óptima, ¿ya? Era 100, X1, 100, o sea, fabricaba solo producto 1, 100, que era lo máximo que podía fabricar, dejaba de fabricar el producto 2, que era la leche de coco, y si yo lo varío más allá, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Si le pongo 201,
Creo que va a pasar ahí. Entonces, cuando inicialmente esto era 50, ¿cierto? La solución básica era x1, la base era x1, x2, x3, y el valor de la variable dual de la restricción 2 era 3000, que coincide con, numéricamente, sin considerar el signo, con el costo reducido de la variable de holgura de esa restricción, ¿ya? Entonces, la interpretación es la siguiente: por cada litro de agua adicional hasta los 60, estoy dispuesto a pagar 3000, ¿ya? Hasta los 60 estoy dispuesto a pagar 3000. Entonces, por los primeros 10 litros adicionales, estoy dispuesto a pagar hasta 3000. Por litro, 3000 pesos por litro, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa después? Lo que pasaba después, que algunos hicieron ese análisis, muy poquitos, pero algunos alumnos incluso se quedaron pensando en que solamente podía variar, tenía que mantenerse la estructura de la solución óptima, pero en ningún momento se dijo eso, ¿ya? Varíelo todo lo que quiera, mientras mejore el valor de la función objetivo, siga incrementando. Entonces, cuando varío más allá, acá esta variable deja de ser básica y sabíamos que teníamos que reemplazar por x5, ¿cierto? Ahí está. Hasta 200. Entonces, los litros adicionales, restricción 2, ahora el costo reducido de la variable x4 es 2500. Por lo tanto, a partir de los 60 hasta los 200 litros, yo ya no estoy dispuesto a pagar 3000 pesos por litro, estoy dispuesto a pagar, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por esos litros adicionales? Entonces, por los primeros 10 litros adicionales estoy dispuesto a pagar 3000. Por los siguientes siguientes 140 litros adicionales, estoy dispuesto a pagar 2500. Porque ese va a ser el valor de la variable dual cuando cambio el lado derecho de esa restricción más allá del 60. Y si ustedes sacan la cuenta y ponderan, van a llegar a que por esos 150 litros van a estar pagando 380.000 pesos. Era la respuesta correcta de esa pregunta. Pero lo tenemos que hacer por partes, porque cuando nos salimos de la reconciliabilidad cambia la base, entonces cambia también los valores de las variables duales. Ya, con esto termino la clase. Esto fue para ilustrar lo que ocurre cuando cambia un lado derecho, cuando cambia un coeficiente de la función objetivo. El viernes a las 11:30 vamos a ver cómo hacemos estos mismos cálculos ahora matricialmente. ¿Ya? Gracias por la participación, por la asistencia y por la paciencia, y nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Profe.